Reflexión, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, es un gusto estar con ustedes. Yo quiero hacer una reflexión acerca de la importancia de seguir con la visión de la iglesia. La palabra de Dios en Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley. Gracias a Dios le damos porque en esta iglesia tenemos una visión y tenemos una misión. El asunto es trabajar sobre esa visión. Ya no tenemos que trabajar para ver cuál es la visión, sino ya la visión ya está establecida desde hace muchos años. La visión de la iglesia es uno, gane uno. Estamos en un tiempo muy difícil, en tiempos en donde la pandemia ha sido estragos en las familias, ha hecho estragos en la sociedad. Mucha gente se ha quedado sin un familiar, familias quebradas, niños huérfanos, padres sin hijos, familias sin abuelos, sin abuelas. Entonces es un caos. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que llevar la palabra de Dios a los otros. De hecho, la palabra de Dios dice: id y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mi reflexión es acerca de la importancia de llevar la palabra de Dios a otras personas. No nos cansemos, hermanos, de poder llevar la palabra de Dios a otras personas. La otra vez en un tiempo de oración me escribió un joven y me decía: por favor, ore por estas personas porque se han desviado del camino de Dios, o ustedes vayan y predíquenles. Y yo le iba a comentar: pero ¿por qué no vas tú? ¿Me explicó? Entonces nosotros tenemos que estar orando, buscando a Dios y diciéndole: Señor, ¿a quién tengo que hablar? Porque va a haber personas que van a tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Solamente falta el vehículo, el que va a conducir la palabra. Y es usted o soy yo. ¿Para qué? Para que este mundo sea ganado para Cristo. Hermanos, hay muchísima necesidad, hay muchísima gente que necesita escuchar el Evangelio y nosotros tenemos que escucharlo. Hay personas que se han negado a escuchar a Dios, en su corazón ha estado cerrado, pero ahora por este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad, Dios ha abierto su corazón. Entonces nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Un ejemplo: cuando había una persona en el hospital, fue a cuidarla a una hermana. Y entonces esta hermana, mientras estaba afuera del hospital esperando que le dieran algún aviso sobre su familiar enfermo, empezó a predicar a las personas. Y no le miento, había como 10 personas y a unas 6 personas les predicó, y de esas 6, 4 aceptaron a Cristo. Los otros 2 no quisieron. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que está ansiosa, que está esperando a Dios. Entonces le invito a que usted predique la palabra de Dios, a que hagamos caso de lo que dice la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos? Primero necesitamos llevar la palabra de Dios, primero necesitamos que esta persona conozca la palabra de Dios y después trabajar con esta persona para que ahora sí los discipulemos y los bauticemos. O bien predicarles a las personas, traerlos a la iglesia y que se metan a un discipulado básico y ya de ahí puedan ser bautizados, o durante su discipulado ser bautizados. Entonces, hermanos, esa es la reflexión, que sigamos la visión de la iglesia, que es uno, gane uno. Que Dios le bendiga.